Bueno, vamos a ver ahora el faseo. Como bien habíamos dicho, el faseo es el nexo entre el presupuesto y el control de la obra. Lo que se debe hacer primeramente es generar las partidas de control. Las partidas de control se generan y se crean en función a las secciones de la obra. Puede ser también grupos de fases y fases. Básicamente toda estructura de partidas de control difiere de una obra a otra obra, por lo cual hay que hacer un análisis previo de esta estructura antes de conformarla. Conformada la estructura, se tiene el faseo de la obra. Acá tenemos en el lado derecho la nueva estructura de control de la obra, que vienen a ser las nuevas fases o partidas de control. Y en el lado izquierdo tenemos acá en esta ventana el presupuesto inicial de la obra. Como vemos, acá tenemos nosotros las partidas del presupuesto, pero a su vez cada una de las partidas también se ha considerado en cada una de las partidas que tienen subanálisis los subanálisis. Entonces, el 2 representa análisis de segundo nivel. Pudo haber existido partidas número 3 o número 4, que es el tercer y cuarto nivel. El sistema, antes de hacer el faseo, obtiene la cantidad del volumen de obra por cada una de las partidas y por cada una de las subpartidas o análisis o subanálisis de precios unitarios. Para efectuar el faseo, lo que hay que hacer es agrupar las partidas del presupuesto en las nuevas partidas de control. Entonces, por ejemplo, vamos a movilización de materiales y equipos y pasamos acá la movilización a materiales y equipos. La construcción de oficina puede ser una obra provisional. El desvío y mantenimiento de tráfico, movilización también. Las estructuras las podemos pasar a la fase de estructuras tipo 1, ¿no? A estructuras, la estructura tipo 2 a estructuras y la estructura tipo 3 a estructuras. Las señales de tráfico en este caso son las placas de señalización vial, las otras placas, y también podemos pasar en la instalación de las placas. Las excavaciones vienen a ser las excavaciones de cada una de las estructuras. Juntamos todas las excavaciones en una sola. Los encofrados, juntamos los encofrados. Y como vemos acá, lo que está haciendo el sistema es ir sumando las cantidades a medida que las vamos pasando. Entonces acá tenemos los volúmenes de obra de todos los encofrados de la obra. La limpieza, material excedente, podemos quizá llevarlo a la partida de varios. El concreto lo llevamos a partir de concreto. Los aceros de refuerzo, la partida de acero de refuerzo. Y en el cerco perimetral, las zapatas, que es el concreto, podemos llevarlo al concreto. Los cimientos también podemos llevarlos al concreto. Los muros a la partida de muros, y el encofrado, que es una partida mínima, podemos llevarla quizá a la partida de varios, y el tarrajeo también a la partida de varios. Entonces nosotros podemos ver acá, ver partidas del metrado base, qué partidas del metrado han pasado a esta fase de control. Como también acá podríamos nosotros ver la partida, cómo ha pasado, a qué fase de control ha pasado esta partida.
e incluso podríamos darle un porcentaje y pasar una partida a diferentes fases de control. Una vez que hemos terminado este faseado de la obra, ¿qué tenemos? Tenemos el presupuesto faseado. Este es el nuevo presupuesto de la obra, pero ya no el contractual, sino el presupuesto de acuerdo a las fases de control. También tendríamos nosotros los análisis de precios unitarios por fases. En este caso tenemos, por ejemplo, todas las estructuras agrupadas en una sola. Es una ponderación de todos los análisis de estructuras. Igual tendríamos quizá en la partida de concreto todos los análisis de concretos ponderados, ¿no? Y podremos tener también en el faseo el consolidado de recursos por fases. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en el concreto tenemos el concreto, la cantidad de recursos para el primer mes, por ejemplo en cemento 22 bolsas, 45 el segundo mes y el tercer mes, y el total. Entonces, como vemos, toda la fase de concreto ya tenemos discriminadas las cantidades para poder saber los recursos que requerimos para esta fase de control. Y podemos tener también en el faseo el consolidado de recursos valorizados. En este caso tenemos acá la cantidad de recursos y los recursos en esta columna valorizados en montos. Acá tenemos en cantidades y aquí en montos. Ya con esto nosotros podemos ya efectuar ya el control de la obra en función a estas fases o partidas de control. Bueno, esperamos que esto les sirva y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.